Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Primero que nada, muchísimas gracias a los que estuvieron mirando, dándole me gusta y apoyando el primer video que subí en este canal sobre terror analógico. Estuve recibiendo mensajitos que les estuvieron copando. Che, posta, muchísimas gracias. El hecho de poder arrancar en un nuevo formato me genera muchísima ilusión, me pone contenta. Y más en un formato como YouTube. O sea, es espectacular. Pero hoy no vamos a hablar de terror en esta ocasión. Vamos a hablar de otra rama artística, digamos, que la verdad que está de hace 1 millón de años atrás y que se fue transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta la actualidad. Cuando digo la palabra gótico, ¿qué se les viene a la cabeza? Porque de alguna manera, cuando se habla de lo gótico hoy en día, se habla quizás de una forma de vestimenta, de una forma de expresarse y de mostrarse ante el mundo, digamos, como una especie de subcultura, podríamos decir. A lo mejor piensan en esa música super dark y así como dramática, teatral, ¿no? No sé, el metal gótico, por ejemplo, que, a ver, seamos sinceros, es súper copada esa música. A mí, por lo menos, me encanta. Pero no voy a hablar de eso en concreto. Vayamos un poquitito bastante para atrás, en un momento artístico que la verdad que si no fuese por ese movimiento en particular, muchos movimientos de arte que fueron surgiendo más adelante ni hubiesen surgido a lo mejor. Vamos a hablar de lo que es el romanticismo gótico. Yo la verdad le tengo que decir una cosa, a mí lo que es romanticismo está fácil dentro de mis top 3 de movimientos artísticos. El momento en el que lo descubrí, sobre todo estudiando en la facultad, yo me enamoré. Me enamoré de ese estilo como casi como teatral, de pintar, el drama, lo emocional y profundidad que tiene. Honestamente a mí me fascina y es algo de lo que me gustaría hablar en el video de hoy. Vamos a tocar a 3 artistas. Uno de ellos voy a hablar de lo que es su estilo general al momento de trabajar en sus obras. Otro artista voy a tocar 3 obras en concreto para analizar. Y con el tercer artista vamos a hablar de una de las obras más famosas que pintó y que de hecho es de las más famosas que hay dentro del movimiento artístico. Así que, damas y caballeras, empecemos con el video de hoy. Antes de pasar a nuestros artistas, me gustaría hacer como una mini introducción del tema, ¿no? No es solamente romanticismo de lo que voy a hablar, es romanticismo gótico. Y me dirás, Sofi, ¿por qué haces como esta diferenciación? Bueno, porque el romanticismo de alguna manera se destacó por ilustrar ciertas escenas incluso históricas de una manera muy virtuosa. O sea, el romanticismo vino como para de alguna manera salirse de lo que es, podríamos decir, como académicamente correcto, en sentidos como de composición, de temas que a lo mejor se retrataban antes del romanticismo. Y acá, cuando viene, dicen, no, para, hay otras cosas que se podrían tocar, e incluso desde una profundidad emocional. De hecho, una de las obras más conocidas puede ser La libertad guiando al pueblo, por ejemplo, que es una pintura representando la Revolución Francesa. Hay algunos que son más bien melancólicos, como esta obra que voy a dejar acá. Pero de lo que voy a hablar hoy es de la parte más fantasiosa del romanticismo. Porque no solamente va desde la profundidad en el sentido de la humanidad, sino también en la profundidad como emocional desde lo teatral, desde la fantasía, desde lo simbólico a través de criaturas, desde lo mitológico. Así que vamos a pasar a nuestros 3 artistas. Gustave Doré, un artista francés del siglo XVIII, siglo XIX, más o menos, es donde transcurre la época. Y eso fue una que toda. La realidad es que fue una que toda porque era ilustrador, pintor y hasta incluso escultor. Lo que pasa es que por lo que se destacó más es por la ilustración. Él hizo muchísimos grabados, tenía incluso su taller con personas que lo ayudaban a hacer las planchas, utilizaba tinta china y lápiz para sus ilustraciones y se destacó mucho por las ilustraciones que hizo para libros.
porque hizo un montón. De hecho, hizo hasta para la Biblia, que ya de por sí, o sea, atentes a la cifra, tiene 241 ilustraciones. También hizo para libros como El Quijote, hizo para El infierno de Dante. Él trabajó mucho esa onda de lo onírico, digamos, ¿no? Sus ilustraciones, por lo que más se destacan, primero que nada, es el nivel de precisión que tiene la línea. O sea, si observan, de alguna manera le da hasta incluso como cierta sensación de textura al dibujo, pero también le da detalle, le da incluso profundidad a la forma. Te diría que es como para, si de alguna manera quieren intentar reconocer una obra de Gustave Doré hacia simple vista, presten atención a las líneas, porque eso es algo como, es como hasta como su firma, te diría. En segundo lugar, lo que van a notar es que no hay color. La realidad es que se trabaja lo que se diría escala de grises, de alguna manera. Es decir, como que busca cómo trabajar con las distintas tonalidades del gris con las herramientas que ya decía antes, ¿no? Con la tinta china y con el lápiz. Pero no solamente se destacan por esa parte técnica de la ilustración, porque también, o sea, es innegable que tenía una habilidad, pero increíble en lo que es en la técnica y en la composición. También las temáticas que tenían normalmente sus ilustraciones. Porque de alguna manera no es casualidad que haya trabajado con muchos libros que trabajen lo fantasioso, ¿no? Por ejemplo, si observamos estas obras que hizo para El infierno de Dante, van a notar primero ese virtuosismo que hay ahí, ¿no? Esos ángeles que se acumulan y van como en el cielo, casi como si fueran como nubes, no sé si me explico. O sea, ese conjunto de criaturas aladas parecen como si formaran nubes de alguna manera, ¿no? Incluso como esa teatralidad que podía haber en las figuras, ¿no? Esa manera como en la postura, en las expresiones faciales que están en las figuras humanas o no tan humanas, digamos. Y lo peor es que es algo por lo que se criticaba mucho, lo cual no tiene sentido tampoco esa crítica, porque justamente el romanticismo gótico se destaca por eso, por haber como mucho dramatismo en sus obras, ¿no? Lo que pasa es que, y esto es algo que nunca cambió, no va a cambiar, y ese tema de la envidia dentro del arte, ¿no? Encima, no era una persona que tuviera mucha confianza en sí mismo en su trabajo. Antes de que continúe, me gustaría aprovechar para decirles que si les gusta este video, denle una muy buena me gusteada, suscríbanse al canal, compartan este video y también el anterior, por supuesto, amigos, a facu amigos que estén estudiando arte, no sé, si tienen algún también loquito de lo gótico como yo, mándenselo que seguro le va a encantar. Y bueno, nada, un paréntesis, ¿no? Y bueno, síganme en mi Instagram, sofia.cerizuela. En segundo lugar, tenemos un artista que yo te diría que fácilmente entra en mis top 3 de artistas ever, o sea, de diversos movimientos. Y estoy hablando de Francisco de Goya. De que lo vi sobre todo al estudiarlo en la facultad y demás, ahí me enamoré. Después me fui expandiendo, investigando un poco más, pero la verdad que a mí me marcó. Su trabajo me parece increíble. De hecho, me pasó una vez que yendo al museo de... Esta es una historia que no me pidió nadie, pero bueno, la cuento. Me pasó que yendo al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, yo en ese momento no sabía que había obras de Goya en una de las secciones del museo. Claro, yo cuando entro quedé muda, o sea, quedé pero tiesa en el buen sentido, porque no me esperaba encontrarme con obras de Goya, y yo ya en ese momento tenía como mi fanatismo por el artista, ¿no? Claro, yo iba mirando las obras así, no sé si tendré este trastorno medio raro que se puso medio de moda de que ves una obra de arte y te agarra como una CB, ¿viste? No sé, pero encima, claro, no es que estaba sola, estaba con mi familia. Entonces, claro, como que si llegaba a llorar, quedaba como loca. Entonces estaba como... uy. Pero bueno,
a lo que nos compete, ¿no? Voy a analizar 3 obras de Goya que te diría que, aparte de que son de mis favoritas de su trabajo, son de las que más ilustran el tema de lo que es la fantasía y el uso de criaturas, de demonios, dentro de como de algo simbólico, ¿no? Y en el caso de Goya lo que tiene es que hizo mucha crítica de carácter social a la sociedad, te diré que a la sociedad en general, pero sobre todo a la sociedad española, porque él es un artista español. Entonces como que tiene como ese rule interesante dentro de las criaturas, ¿no? Y de la fantasía. En primer lugar tenemos el aquelarre. Yo antes no sabía que existía la palabra aquelarre como para referirse a Satanás, ¿no? Tenemos en primer lugar y como foco visual, o sea, apenas la ves la obra y lo ves al toque, tenemos justamente el aquelarre, Satanás, en forma de una cabra negra, con los cuernos que si mal no estoy como decorados. Lo curioso de esta obra es que si hablamos de lo que es el tema de la demonología, del mal, a lo mejor se nos vienen colores muchos más sombríos, ¿no? Incluso una atmósfera más grotesca, más sombría justamente. Pero en este caso ocurre en un momento diurno, lo cual me parece interesante. La verdad me parece curioso el hecho de retratar algo bastante grotesco, y ya verán por qué digo grotesco, en un momento diurno, como de la tarde, te diría, ¿no? Entonces, tenemos a el aquelarre ahí en el medio siendo como adorado por muchas mujeres. Y estas mujeres vendrían a ser brujas, ¿no? Brujas que lo que están haciendo, si van como prestando atención a la pintura, tienen niños, o sea, tienen infantes que se los están ofreciendo a Satanás. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Hay que tener en cuenta que en ese momento, sobre todo con el tema de la magia negra y demás, en algo como muy tradicional, ¿no? Se creía que si sacrificaban niños, es decir, si le entregaban o le ofrecían niños a Satanás, o mismo si le chupaban la sangre, que si mal no estoy, obtenían poderes sobrenaturales e incluso estatus dentro de lo que es la brujería y lo paranormal, ¿no? Claro, de alguna manera lo que hace Goya es tomar eso como símbolo y hace una crítica a la ignorancia que podía haber en la sociedad. O sea, tenemos en cuenta que en ese momento había mucha creencia por detrás, sobre todo para explicar ciertas cosas que a lo mejor no le encontraron en la lógica, que a lo mejor hoy en día sí. Entonces como que Goya de alguna manera, como muy adelantado a su época, pone en crítica a eso, ilustrando una imagen terrible, porque, a ver, están sacrificando a niños. O sea, y de hecho tenemos como un segundo ejemplo que ilustra algo bastante parecido, menos grotesco, pero estoy hablando de El Conjuro. El Conjuro es lo mismo. Brujas que hacen cosas de brujas, también como que hay como colores que a lo mejor no son tan sombríos. Acá sí es un poquitito más apagado en el poco como del uso de luces, ¿no? En el sentido de color. Pero ilustra como una imagen parecida. De hecho, si observan en la pintura hay una bruja que tiene como si fuese una especie de canasto gigante como con bebés. O sea, no era necesariamente family friendly las pinturas de Goya, era así. Pero acá también hay otro simbolismo detrás y es con el tema de los animales. Acá no es tanto de criatura, de monstruo, de demonio, sino por ejemplo, el búho o los búhos, que son varios los que aparecen ahí, se los suelen utilizar como un simbolismo de lo nocturno, ¿no? Pero no solamente de lo nocturno, sino también de la sabiduría. El búho, justamente como que la sabiduría, está como intentando entrar dentro de esta comunidad de brujas, ¿no? Tenemos encima como a varias, ¿no? Por un lado tenemos también a la que será el foco visual de la obra, que es la que tiene el manto amarillo, como intentando agarrar a una persona con un manto blanco. Tenemos como, se podría decir que hasta como la lechuza se está queriendo decir, no hagan eso. De alguna manera, lo que está ilustrando, como en el caso anterior, es como las creencias sin tanto fundamento, más que el boca en boca, digamos, pueden hacer daño a la sociedad, ¿no? Y cómo va, de alguna manera, como en contra
de lo que es como el razonamiento o la experiencia a través de la sabiduría. Por eso, es como esa lucha entre como la razón y la creencia, te diría. Y ahora sí, vamos con el tercer artista, Henrik Fuseli, o Henry Fuseli, que es otra forma de llamarlo también, porque tiene un nombre, es un artista sueco, es de Suiza. Y en el caso particular de este artista voy a trabajar una obra en concreto que refleja mucho lo que es el uso de la demonología en las obras de romanticismo gótico. Y de hecho es una de las más famosas que hay dentro del movimiento. El cuadro en cuestión del que estoy hablando es La Pesadilla. Yo cuando vi esta obra por primera vez, yo me quedé fascinada. O sea, me encanta. Es una de mis pinturas favoritas ever de todos los géneros. Yo la llego a ver en un museo y creo que me caigo de rodillas. Pero bueno, yendo a la obra en cuestión, tenemos en primer lugar una mujer que está acostada en una cama. Hay como mucha tela por ahí dando vueltas. Tiene una especie de camisón blanco que refleja que tiene como mucha luz, ¿no? Incluso su piel es como muy blanca y está como acostada y como en una postura hasta dramática, te diría, ¿no? Muy teatral. Por encima, en el pecho, como en el esternón, tenemos a el demonio. Un íncubo, sí. Es un íncubo que en este caso está ilustrado como si fuese una especie como de mini bestia, porque la ves y es como chiquita. Me pasa que está como apoyada acá en el pecho de la mujer. Y lo que tiene de particular, por un lado, es que contrasta directamente con los colores de la mujer. Es decir, tenés la parte como la fragilidad, la pureza, lo bello, pero después tenés, por otra parte, lo grotesco, lo feo, lo aterrador, y encima está mirando directamente al espectador, como diciendo, sí, estoy por hacer una de las cosas más terribles esta mujer. Y detrás tenemos a un caballo negro que tiene esa onda hasta fantasmagórica también, porque tiene como los ojos blancos, hay como mucho movimiento en su pelo y básicamente tiene como varios niveles de lectura que se le puede dar a esta obra. La más literal es que justamente es en un momento donde el íncubo se va a aprovechar de su víctima. Un íncubo es un demonio sexual. ¿Cómo? Sí, es un demonio sexual masculino que lo que hace es aprovecharse de las mujeres cuando está durmiendo para hacerles cosas que no puedo decir en YouTube porque si no me censuran, básicamente. Lo que pasa es que en el caso de la pintura sí es verdad que no está haciendo nada extremadamente explícito, ¿no? O muy gráfico. Y que de hecho se sabe desde la demonología que se traslada en caballo. Por eso el caballo que está ahí detrás. También sí es verdad que tradicionalmente se suele hablar del íncubo como un demonio que engaña primero a la víctima antes de hacerles cosas, ¿no? Y al principio tiene una figura o una apariencia hasta atractiva, como la de un hombre atractivo, y lo que hace es seducir a la mujer para después que caigan en su trampa. Otra interpretación que se le suele dar es también la idea de simbolizar la pesadilla, ¿no? Todos tuvimos pesadillas en algún momento, ya sea que te acuerdas de la mayoría de ellas o no, pero todos tuvimos alguna pesadilla cuando nos vamos a dormir. Alguna quizás que llegaron a tener era muy fuerte, que literal te despertás y te deja como una sensación muy fea en el pecho, te deja temblando, te deja con miedo, te acecha en las noches, en tu inconsciente. De alguna manera la obra puede simbolizar eso también, la idea como de la pesadilla al momento en el que te vas a dormir y que te atormenta hasta el alma. Y otra interpretación que se le puede dar también es la idea de lo reprimido. Cuando hablo de reprimido me refiero a esas ideas, esos deseos o ciertas cosas que nos ocultamos y nos los guardamos para nosotros mismos, que de alguna manera nos come dentro, ¿no? En la demonología, cuando se trata del íncubo,
ya de por sí se lo suele asociar como esta idea como de, ya sea como del deseo carnal reprimido o de ciertas cosas como que te guardas y que de alguna manera te hace mal. De hecho, se dice que cuando te encontrás con un incubo, te puede perjudicar a nivel de salud o incluso te puede matar. Lo que pasa es que en ese entonces, ya de por sí, el concepto de psicología no existía, no hasta que aparece el padre de la psicología, ¿no? Pero claro, en ese entonces no es de extrañar que se acudía a este tipo como de creencias o de demonios para darles explicaciones a cosas que a lo mejor nos atormentaban a nivel psicológico, ¿no? No es que te van a decir, no, sí, tiene depresión. No, es un demonio que te está haciendo cosas durante la noche. Es, es un reflejo de un momento del pasado de la humanidad, ¿no? Y como que justamente eso que tenés como guardado y que te come dentro te visita durante las noches. Mismo esos pensamientos feos que te aparecen y no te dejan dormir, ¿no? Y bueno, ¿qué les parecieron estos artistas? ¿Conocían su trabajo? ¿Llegaron a escuchar alguna vez del romanticismo gótico o del romanticismo en general? Me gustaría saber lo que piensan. Comenten acá abajo, pongan lo que sea, qué les pareció, cositas lindas. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Yo soy Sofía Cerizona y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.